tiempos, la palabra de Dios siempre es aquella que nos habla de manera personal a nuestras necesidades. Y hoy está delante de ustedes el pan de vida. Lo que vamos a leer es la palabra del Señor. En lo que vamos a reflexionar son las palabras mismas de Dios. Y vamos a ir a esta porción de las Escrituras en el Evangelio según San Lucas. El sacerdote Ezequías no había tenido hijos. Habían pasado los años y yo creo que él había perdido la esperanza. Pero le tocó oficiar en el templo y entonces él tuvo la experiencia hermosa de la visitación de un ángel para hacer la anunciación de su hijo. Y quisiera que habláramos de Juan Bautista, alguien tan interesante y definitivo en las Escrituras. Así dice la palabra del Señor. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, cuando el ángel se presentó ante él. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, la anunciación. Porque él será grande a los ojos del Señor. Ay, Dios mío. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Él hará que muchos vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para el advenimiento de Cristo. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes se vuelvan a la sabiduría de los justos. Es algo hermoso este anuncio. Y si esta enseñanza necesita un título, se llama Con el espíritu y el poder de Elías. Amén. Y vamos a regresar un poquito por partes a la anunciación dada al sacerdote. Porque él será grande a los ojos del Señor. En los tiempos que se hizo esta anunciación, en los tiempos que Dios decidió mandar un hombre diferente, eran tiempos de corrupción de todo lo que era el sacerdocio y el pueblo de Dios. El hombre llega en un momento crucial de la historia y llega para cumplir los tiempos que el cielo ya había determinado. Por eso se dice que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que él sobre la tierra, el que abrió camino al Redentor de la humanidad. Y este anuncio se dio en momentos importantísimos. La nación judía ya por 4 siglos había venido en decadencia espiritual. Había habido silencio por el sacerdocio que se supone debían hablar de parte de Dios al pueblo. Y el pueblo debía venir ante el sacerdote para recibir instrucción. Porque en la boca del sacerdote debe haber sabiduría. Pero no la había. Así que viene un hombre enviado por Dios. Cuando la Biblia dice, porque él será grande a los ojos de Dios, la verdad es que algunas personas y algunos hijos de Dios son grandes a los ojos de la gente, a los ojos de sí mismos. Ante sí mismos parece que son grandes haciendo cosas para el Señor y grandes incluso delante de la gente. Pero cuando la Biblia dice que él sería grande a los ojos del Señor, no está hablando por casualidad, no está diciendo palabras al aire, a ver qué podemos cachar o qué tanto podemos entender o hacer un relleno. No, el ángel mismo dio testimonio de quién sería Juan en momentos cruciales de la historia, como en esta historia del 2025, cuando el próximo advenimiento de Jesús está tan cerca.
El Señor tiene que levantar voceros que no son grandes a los ojos de la gente, ni a los ojos propios, que no son sabios en su propia opinión, que no tienen más alto concepto de sí que aquel que deben, y que no han aprendido a pensar de sí mismos con cordura. Pero Dios estaba preparando un nombre que sería grande a los ojos de Dios. Y la verdad es que ha habido antes anuncios. También hubo un ángel que vino a anunciar el nacimiento de Sansón, aquel que Dios había dicho que sería un libertador y también sería grande. Y también se le dieron instrucciones a sus padres muy semejantes cuando iba a nacer Juan. Pero hubo una abismal diferencia entre el ministerio de uno y su destino, y el ministerio y el destino de otro. Porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Era un consagrado. Como nunca antes, amados hermanos, como nunca antes, la iglesia de Jesucristo necesita seriedad y consagración y decisiones radicales. Hombres y mujeres de fe y espíritu que son grandes, pero a los ojos del Señor. No deseamos ser grandes y populares y llamados y convocados a los ojos de la gente o a nuestra propia opinión. Los que son grandes a los ojos del Señor también se abstienen de muchas cosas. Lo que otros hacen, a ellos no les es lícito. Lo que otros practican, ellos no lo hacen. Cuando otros duermen, ellos oran. Ellos buscan a Dios. Así que no debería beber vino ni ninguna bebida alcohólica. En Israel se acostumbraba el vino, era tradicional. Pero él se debería abstener incluso de las cosas que podrían de alguna manera contaminarlo, presionarlo o atraparlo en alguna convivencia que pudiera hacerle tropiezo a aquel que sería grande delante de Dios y que nacía en tiempos cruciales en la historia bíblica, como en esta historia, que el advenimiento de Cristo se acerca. Los que son grandes delante a los ojos del Señor y que tienen un corazón de abstinencia consagrado y que proponen en su propio corazón no contaminarse, también son llenos del Espíritu Santo. También se mueven en la dirección del Espíritu. Lastimosamente vivimos una era en la que el advenimiento, el reloj del cielo marca 5 para las 12. Y parece como que la iglesia de Cristo en el mundo, en nuestra nación, como que no estamos tan apercibidos. Como que la seriedad de las cosas no son tan firmes, y como si la iglesia hubiera ido diluyendo su seriedad y compromiso gradualmente. Considero que en el mundo y en nuestra nación, los templos, las congregaciones están lejos del perfil de la iglesia primera, del compromiso hasta la muerte, de soportar persecuciones y despojos. Cada vez anhelamos que nuestros templos sean más cómodos, con todo, para que estemos cómodos. La iglesia primera ni siquiera se dio oportunidad a construir templos. Se convertían por multitudes, daban su sustento. Así que Juan venía con un propósito y una asignación. Y yo creo que todos los que venimos a los pies de Cristo, el Señor tiene un propósito desde su corazón con tu nombre y un destino y una asignación, porque Él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica.
Un corazón radical. Un corazón que no sucumbe, no negociamos la fe. Los tiempos son difíciles. El rey viene por una novia limpia, pura, sin mancha y sin arrugas. Así que la novia se atavía y se prepara para el gran día. Un hombre lleno del Espíritu Santo, porque no se puede hacer la obra de Dios de otra manera. La verdad que en un templo donde invocamos un Dios creador de todas las cosas, un Dios grande y portentoso, que a lo largo de la historia demostró su grandeza y señorío de formas múltiples. Una columna de fuego, una nube de gloria, agua de una peña en el desierto, la inmensidad del mar abriéndose, y los judíos no pasaron entre abismos cenagosos, sino pasaron en seco. ¿Cómo puede un templo ser tan humanista y tener meramente estrategias y recursos humanos y sorprendernos si acaso algo milagroso ocurre? Como que a lo largo del tiempo se fueron acomodando las cosas al gusto de la gente y no desde la perspectiva y señorío del cielo. ¿Están conmigo? Hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el testimonio de la Biblia acerca de él? En aquellos días, cuando Juan creció, Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Empezó a ejercer su ministerio. Este era su mensaje: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siglos atrás, el profeta Isaías había hablado de Juan y lo había descrito de esta forma: una voz que clama en el desierto, prepárenle el camino al Señor, que nada estorbe a su paso. Juan usaba ropa hecha de piel de camello y se la sujetaba con un cinto de cuero. Había un orden sacerdotal, un montón de sacerdotes, pero Juan emerge del desierto. Yo estaba pensando que Juan no estuvo inmerso entre los sacerdotes que se habían corrompido y que habían diluido su celo por Dios y su consagración, vocación y llamamiento. Que cuando Jesús aparece en escena los describe como hipócritas, gente que vestía vestiduras que decían santo el Señor, santidad a Jehová, y unos vestidos blancos y flequillos y todo, y que cuando ellos salían a la calle decían wow, el sacerdote. Pero Jesús no se impresionó con ellos. Así que yo razonaba que Juan no estaba inmerso en la corrupción del sacerdocio, y que aunque tenía una vocación y llamamiento, se fue a lugares solitarios en busca de una relación con Dios. Y cuando emerge el vocero de Dios, aun cuando había un sacerdocio, Dios no se valió de ninguno de ellos. Se habían corrompido y se necesitaba a alguien radical, lleno del Espíritu Santo, llamado y aceptado por Dios. La voz clamaba en el desierto, no porque estaba en el desierto, aunque había emergido de allí. Él se había consagrado en el desierto. Él era una voz que gritaba en el desierto espiritual de Israel, aún cuando tenían sacerdocio, cuando tenían orden sacerdotal, cuando tenían la ley, aun cuando tenían el templo, orden sacerdotal, sacrificios, holocaustos. Dios se tuvo que valer de otro hombre diferente a los demás. Él sería la voz valiente que clamaría en un desierto espiritual, y se necesitaba ser muy valiente, porque el rey, el sacerdocio, los fariseos lo perseguirían hasta darle muerte. Él era la voz que clamaba en el desierto,
Prepárenle el camino al Señor, que nada estorbe a su paso. ¿Cómo decir esas palabras a una nación que vivía haciendo sacrificios, que vivía asistiendo a la sinagoga, leyendo la ley, con un sacerdocio levítico? Porque el sacerdocio se había diluido, porque se habían corrompido. Bien les dijo Jesús: ustedes han quitado los mandamientos de Dios para establecer mandamientos de hombres. Y ahora este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una voz que clama en el desierto: prepárenle camino al Señor. Juan usaba ropa hecha de piel de camello y se la sujetaba con un cinto de cuero. El hombre no quería impresionar humanamente a las personas. Prácticamente podríamos decir en esta época que venía vestido en fachas. No tenía flequillos y acá una tiara, santidad a Jehová con piedras y vestido y todo eso. Juan usaba esta ropa de piel de camello y se la sujetaba de la manera más sencilla posible. Su alimentación consistía en langostas del desierto y miel silvestre. Pero toda la gente de Jerusalén, de todo el valle del Jordán y de toda Judea iba al desierto a escucharlo. Pudiera parecer que las personas con celo de Dios, él no tenía nada de dulzura. Él era una voz profética. Pasaba la voluntad de Dios sin filtros por la boca de Juan. Vestido en fachas, pero era valiente. Él había crecido con Dios en la soledad y se había ausentado esperando el momento en el que el cielo le diera el banderazo, luz verde, para llegar en el momento preciso y oportuno. Un hombre que conocía a Dios y al Espíritu de Dios, que se le había dado el Espíritu Santo desde el vientre, pero que había cultivado esa grandeza y esa provisión. Así que pasados los años se presenta delante del pueblo en el poder del Espíritu. No había descuidado esa comunión, no había entrado en confianza, porque había habido una anunciación. Había cuidado su vida y se le había instruido: nada de bebidas alcohólicas. ¿Nada? Pues entonces nada. Su alimentación era elemental y sencilla, pero toda la gente del Jordán, de todo el valle del Jordán y de toda Judea, iba para escuchar al hombre. Y a los que reconocían que eran pecadores, él los bautizaba en el río Jordán. Cuando vio que entre los que iban a bautizarse había muchos fariseos y saduceos, les dijo: crías de víboras, ¿quién les dijo que así podrán escapar de la ira de Dios que vendrá sobre ustedes? Demuestren antes de bautizarse que están arrepentidos. Él confrontaba. No le hacía creer a las personas una cosa y era otra. Además, estas palabras no eran dichas a cualquiera. Eran dichas al liderazgo que había sucumbido ante las ofertas de la codicia y de la tentación, y que estaban deshonrando las vestiduras que portaban ellos. Así que Dios se valió de un hombre de corazón valiente, que cuidó al espíritu, que lo ungió desde antes del nacimiento, que procuró esa relación con Dios, y a lo que Dios decía no, entonces no. Por eso pudo salir en la autoridad del Espíritu. Por eso la unción del Señor estaba sobre él, y aunque andaba en fachas y no era reconocido por el liderazgo espiritual de aquella época, donde él se paraba llegaban las multitudes y los confrontaba con la verdad, porque la verdad nos hace libres. Cuando vio que entre los que iban a bautizarse había fariseos, eran líderes y saduceos, les digo: ¿cómo es que creen que pueden escapar de la ira que vendrá sobre ustedes? Demuestren fruto de arrepentimiento.
No crean que les basta con decir que son descendientes de Abraham, porque Dios puede sacar hijos de Abraham aún de las piedras que están en el piso. Y la verdad es que los soldados, los recolectores de impuestos, recaudadores de impuestos y todo eso, preguntaban: ¿qué tenemos que hacer? Y él les decía, no vengan aquí si no traen fruto de arrepentimiento. Y ellos iban, pasado el tiempo volvían y se bautizaban. Una voz que clamaba en un desierto espiritual de conformismo, de mediocridad, de falta de poder. Mucho tiempo después, un poco de tiempo después, aparece Jesús en escena haciendo los milagros, y ellos decían que era el diablo y quién sabe qué, acostumbrados a no tener presencia de Dios ni poder de Dios, familiarizados. Es tan triste que si nosotros nos acercamos al Dios grande y magnífico, que cuando descendió en el Sinaí tembló la tierra, el Sinaí se incendió, se llenó de humo, columnas de humo altísimas. La gente estaba aterrada y los animales despavoridos corrieron de allí. La voz del Señor retumbaba desde allí. Ahora cualquier persona que llora o se tira en el piso en una actitud de arrepentimiento, ahora es del diablo. Ahora lo poderoso y sobrenatural no tiene permiso de entrar en el templo. Cuando creemos en un Dios grande, majestuoso, el Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de Moisés. ¿Están conmigo? Ahora toda debe tener la formalidad nuestra humana, el programa humano. Nosotros entramos a las 11 y salimos a las 12 o a la 1, limitados. El Espíritu Santo debe llegar puntual y debe irse cuando nosotros nos vamos. No debe salirse del parámetro humanista nuestro, porque podríamos ofender a alguien que no queremos ofender, aunque ofendamos al Espíritu Santo. Un hombre con el Espíritu de Dios. La anunciación del ángel era: Él hará que muchos se vuelvan al Señor su Dios. ¿Cómo va a ser? ¿No eran los judíos? ¿No estaban en la sinagoga siempre? ¿No les leían la ley? ¿No se hacían sacrificios? Él hará que muchos se vuelvan. ¿Qué había pasado? Creo, tristemente, y por eso estamos acá, para hacer lo contrario, que aunque mucha gente está en el templo, nunca se ha vuelto al Señor su Dios. Es doloroso y lamentable que las personas entren en una condición mala al templo, de pecado, de enfermedad, con opresión o posesión demoníaca. Así entraron y salgan como si nada y continúen su vida en la misma. Es vergonzoso, porque esto no es un club social, porque es esta la palabra de Dios transformadora, ¿no, amados? Que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, ¿por qué sorprendernos cuando alguien es libre? Él hará que muchos se vuelvan al Señor su Dios. Sinceramente, ¿cuánto tiempo hace que no lloras delante de Dios en humillación y en reconocimiento? ¿O que nunca lo has hecho? No debemos perder la compostura, ni siquiera delante de Dios, ni por su palabra viva y eficaz. Entonces las iglesias ya no son iglesias, son lugares de complacencia. La gente y los programas y todas las cosas se adaptan al gusto de la gente. Tenemos nuestras reuniones sociales
algo milagroso y espiritual no puede pasar, porque se asustan, y podría ser del diablo, como aquel día que le dijeron a Jesús: por Belcebú, príncipe de los demonios, es que tú haces estas cosas. Pero Dios sacaba a un hombre diferente delante de un pueblo que había caído en la monotonía, en la frialdad, y que había dejado de sorprenderse con lo sobrenatural, porque ahora ya no era común. Porque aun cuando se leía la ley, la gente entraba en un estado y salía en otro. Entre el pueblo con todo y el sacerdocio y sus órdenes sacerdotales y su super templo, Jesús se encontró enfermos, leprosos, endemoniados, adúlteros, pecadores. ¿Y el sacerdocio? ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Paseándose, ostentando sus flequillos y su tiara. Jesús se encuentra. ¿Qué encuentra Juan? Gente que pensaba que podía bautizarse sin arrepentimiento, pero ahora se encontraban con una pared radical. Regrésate. Así no. Y a muchos cristianos ya no les gusta eso. En los templos ya no se debe decir la palabra pecado, ahora es falta, ¿no? Ya no se oye la palabra adulterio, ahora es tropezón, ¿no? Pero él hablaba con la verdad y Dios lo respaldaba. Dios había buscado a ese hombre, él lo mandó. Él era la voluntad de Dios sin filtros. Podía enfrentar al liderazgo. ¿Cómo es que Jesús se encuentra el endemoniado de Gadara, la jorobada del templo, los adúlteros y el sacerdocio, sepulcros blanqueados? ¿Qué poder y autoridad podrían tener contra el pecado y todo el descarrío del pueblo, estando ellos mismos en la misma condición? Nadie que esté en pecado tiene autoridad suficiente para hablar del pecado, a menos que sea un descarado y no tema a Dios desde el púlpito. Él hará que muchos vuelvan al Señor su Dios y preparará a las personas para la llegada del Señor. ¿Qué tipo de predicadores necesita la iglesia que los prepare para la llegada del Señor? Los sacerdotes que encontró Juan. Hombres y mujeres que saldrán de estar escondidos con Dios, que tuvieron una audiencia con Dios y salieron a hablar legítimamente la palabra de Dios. La iglesia no es el lugar donde vienes a buscar tus milagros, tu satisfacción, tu prosperidad, tu salud y no das nada. Estás en el lugar equivocado. La iglesia es el lugar que prepara tu corazón, que salva vidas, que cambia historias, que rescata de un destino eterno a las personas, que nos rescata de la mentira, el engaño, la esclavitud. Había un montón de endemoniados. Jesús en el camino, un montón de endemoniados. Estaban en la sinagoga y los sacerdotes estaban leyendo la ley. El endemoniado estaba ahí sentado oyendo la ley. Entraba el endemoniado y salía el endemoniado y vivía endemoniado hasta que Cristo hace acto de presencia. ¿Qué había hecho el sacerdote? Nada. Y una de las cualidades hermosas, un hombre con el espíritu y el poder de Elías. No era Elías resucitado, aunque la gente decía eso. Venía en el poder y el espíritu de aquel profeta que enfrentó a Acab, a Jezabel, a los 400 falsos profetas, como en nuestra nación y en el mundo entero. Así dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Él venía como el verdadero profeta, y el verdadero profeta habla la verdad, no endulza el oído con palabras mentirosas.
tratándose de ganar el dinero, la amistad de las personas. Así que está Elías frente a los 450 de Baal y 400 de Acera. Así que había 850 hombres allí. Haz de cuenta que el profeta está frente a una asamblea de satanistas, enfrentándolos con valentía. El rey está allí y la reina, y él hace un desafío: pongan un altar aquí y otro allá. El Dios que haga descender fuego del cielo sea Dios. Como el rey era un corrupto, su esposa otro igual, y se habían buscado sus propios sacerdotes y sus propios profetas que les endulzaran el oído, el pueblo se había descarriado hasta el extremo. Y entonces se emerge Elías, el varón de Dios. ¿Están conmigo? Así que está frente a estos 850 falsos profetas que endulzaban el oído de la gente y de los reyes, un solo hombre. Por eso la Biblia dice que Juan tenía el espíritu y el poder de Elías. Vamos a ver por qué dice eso la Biblia. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y así lo hicieron. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y vamos a hablar de los altares un poquito, porque dice que el altar de Jehová estaba arruinado. Y él colocó bien las piedras, puso la leña y puso el animal sobre la leña y mandó que se le echara un montón de agua. Hizo una zanja alrededor y que se le echara agua, y otra vez que se le volviera a echar agua. Así que el agua era sequía, pero él pidió agua, el agua que estaba reservada. Y entonces se derrama el agua, la leña está mojada, el animal está mojado, las piedras están empapadas. Hay una zanja, una laguna alrededor del altar. Porque él dijo: el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y a la hora del sacrificio vespertino, en el tiempo oportuno, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todos ellos reconozcan que tú, Señor, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En ese momento cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Dice que el cielo mandó el fuego y ¡shua!, delante de todo el pueblo y los profetas falsos. El rey, cuando todos vieron esto, se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Amén. El Señor le respondió. Pero me llama mucho la atención que el altar de Jehová estaba arruinado y que Elías lo repara y cae fuego del cielo. Pienso que los altares están arruinados en muchas congregaciones, en la iglesia de Cristo en general, que los altares del corazón están arruinados y no hay fuego. No hay fuego de Dios. El fuego que hay es mentiroso, son emociones, pero no hay un celo verdadero, una defensa total por el reino de Dios y su santo evangelio. Como que no hay esa santa pasión del corazón, que si estamos entre los pecadores no pasa nada, no sentimos nada ni nos preocupan para nada. Que si vemos leprosos o endemoniados, pensamos que así es la vida. El altar del corazón está arruinado y los altares de la iglesia en ruinas. Hasta que surge un Juan Bautista, hasta que surge un Elías, necesarios en este siglo XXI, en esta era en la que el rey se acerca. ¿Por qué Elías hizo
que cayera el fuego del cielo sobre el sacrificio. Esto tiene una historia. Éxodo capítulo 34. Fuego del cielo en el altar del sacrificio. Cuando Dios saca a Israel de la nación egipcia y comienza el orden sacerdotal y los sacrificios, que eran altares donde se ponía leña y se ofrecían corderos o bueyes o machos cabríos. Se ofrecían en sacrificio para Dios. Dios establece un orden sacerdotal que cuando llega Juan el Bautista estaba en ruinas. Dios establece un orden sacerdotal. Así que aquí está el orden primero. Esto tiene una historia. Levítico 9, el libro de Levítico son los órdenes sacerdotales y la ley religiosa de Dios. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria apareció a todo el pueblo. ¿Esto será un tiempo en que la gloria de Dios es necesario que se aparezca, o son cosas del pasado, amado? Es el pasado, Dios ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo y en Él no hay sombra de variación, ¿no, amados? Creemos en el que abrió en el mar muerto. Creemos en el que resucitó a Jesús. Creemos en el que hizo brotar agua de la peña para 1 millón de personas. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová apareció en el pueblo. Sacerdotes consagrados, pastores y líderes espirituales consagrados, padres de familia comprometidos con Dios. Tú bendices a la iglesia, tú bendices a la gente, y una respuesta sagrada y milagrosa ha de venir, porque son los instrumentos de Dios para la tierra. Bendecimos a Dios, bendecimos a la gente y no pasa nada. Oramos por la gente y nadie cambia, no pasa nada. Regresan en las mismas. Cantamos y venían bien mal y se van en las mismas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Que el mundo está perdido y la iglesia también. ¿Qué esperanza puede tener el mundo? ¿Qué esperanza podían tener las naciones de la tierra si Israel estaba sucumbiendo con un sacerdocio corrompido y mediocre? ¿Qué esperanza podían tener? Hasta que Dios hace emerger un hombre sincero, celoso, santo, capaz de enfrentar el pecado con autoridad moral, porque vivía en la presencia de Dios. Si entramos a la iglesia en las mismas como no salimos, algo estamos haciendo mal. El rey viene, así que Dios se va a valer de los Elías de la era postrera y de los Juanes Bautistas de esta era. Bendito sea Dios. Gente con el espíritu y el poder de Elías. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. No charlatanerías, amados, no mentiras, no manipulaciones humanas, no que traigan sus ofrendas silenciosas y Dios hará un inmenso milagro. De acuerdo al silencio de la ofrenda será el milagro. Qué descaro. Por la gracia de Cristo no caen ahí mismo. Y así debía de ser. Estaba pensando que si la iglesia de Cristo hiciéramos todo lo que la iglesia primera hizo, tendríamos muchos problemas. Por ejemplo, si alguien estamos en la santidad de Dios, buscando la santidad de Dios, y alguien viene totalmente mentiroso, ya un cristiano de tiempo, uno de nuestros siervos y todo, viene totalmente mentiroso, tratando de engañar a los siervos y al Espíritu Santo, y entonces nosotros lo miramos y decimos: no, esto no está bien, y pum, cae muerto, y luego atrás de él viene su mujer y pum, cae muerta. Estaríamos en la cárcel, tendríamos un proceso judicial. Si pasamos por allí y alguien nos molesta y estamos haciendo la obra de Dios y alguien nos molesta y entonces sacamos ese espíritu y las personas pierden todo su dinero, estaríamos en un proceso judicial. Y bendijeron a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová del cielo y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros.
Fuego cae del cielo cuando el orden sacerdotal y el orden de los sacrificios es inaugurado, cuando se termina el tabernáculo de reunión en el desierto. Ahora, ¿cuál fue la recomendación de Dios después de este evento? Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron delante de sus rostros. Así era el altar. Aquí se ponía la leña y los sacrificios. Este era el altar del sacrificio y estaba en los atrios, en la entrada del tabernáculo. Entre tanto, ahora, tiempo después de aquel hecho, que el fuego cayó del cielo con Aarón y con Moisés, ahora Moisés da instrucciones. Y el libro de Levítico dice: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. ¿A cuál fuego? Al que había venido del cielo. Ese es el fuego que tenía que conservarse perpetuamente. No iban a ocupar piedras para hacer chispas y poner fuego. El fuego ya había caído, solo tenía que perpetuarse. Así que el altar en los atrios estaba perpetuamente prendido. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote de la casa, el sacerdote de la iglesia, ha de avivar el fuego que recibió del cielo, el fuego que entró en el corazón. Recuerden, dice el Señor, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Pero los altares de los templos no están totalmente encendidos, ni los corazones tampoco. Podemos estar cometiendo los cristianos faltas graves y dormir tranquilamente. Podemos estar mirando la necesidad apremiante y seguir ocupados en nuestras actividades personales sin importarnos nada ni nadie. Recuerden, el fuego del altar debe siempre estar encendido. El fuego nunca debía apagarse. Y cuando se hiciera el sacrificio sobre este fuego encendido, nosotros, dice la Biblia, que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, en este fuego que viene del cielo a nosotros, cada corazón necesita arreglar su altar arruinado y entonces recibir del cielo el fuego que nos mantiene fieles, santos, celosos, libres, fervorosos, poderosos. Poderosos, amados. Que el diablo no se muera de la risa de nosotros. ¿Qué pasaría si reprendemos a alguien en la calle y le quitamos todo su dinero? La fuente de sus ingresos nos va a demandar y vamos a ir a la cárcel. Pero por lo menos haríamos un poco de ruido. Llegamos a la cárcel y nos comportamos como Pablo y Silas, nada más. Ay, Dios mío. Este altar debía estar encendido, igual que el altar del incienso. Este altar fue construido para estar entre el lugar santísimo y los atrios. Este era el lugar santo. Y Dios le había dicho a Moisés cuál sería la estricta mezcla y composición que haría de este incienso, el altar del incienso, donde se ponía incienso, que es símbolo de las oraciones de la iglesia. Este tenía una composición única. Harás un altar para quemar incienso, lo acabamos de ver. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana y al atardecer. Las generaciones venideras deberán ofrecer perpetuamente este incienso delante del Señor. Dios mío, ese incienso es tipo de oración.
Entonces nuestros niños, nuestros jóvenes por las generaciones siguientes debían conocer el poder de la oración, los elementos de la oración verdadera y santa. Debía esta herencia, este legado de una vida de oración debía pasar a las generaciones siguientes, y nuestros jóvenes no debían ignorar totalmente la oración. Les predicamos de Cristo a los muchachos por allá en la calle, en las escuelas. No saben cómo comunicarse con Dios. No conocen a Dios, cómo comunicarse con Él. Y nuestros jóvenes de la congregación, lejos de una vida de oración, ofreciendo un fuego extraño, porque Aarón y Moisés fueron instruidos cómo sería este fuego del altar del holocausto. En este fuego debía quemarse el incienso, no debía ser otro fuego. Se debía tomar fuego del altar del incienso y fuego del altar del sacrificio y llevarlo hasta el altar del incienso, ese fuego, y sobre ese fuego echar el incienso. Pero los hijos de Aarón ofrecieron un fuego que no era ese, y se pagaron grandemente las consecuencias. Y eso pasa en la iglesia. Hay consecuencias graves cuando pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra forma, sin compromiso, sin obediencia. Y vivimos una generación desorientada, nuestros jóvenes desorientados, quebrantados, los matrimonios quebrantados, las personas secuestradas, mutiladas, tráfico de niños, tráfico de órganos, miedo, crimen, maldad. Harás un altar para quemar el incienso, y el sacerdote quemará el incienso sobre él mañana y tarde. Las generaciones venideras, nuestros hijos y nietos, han de llevar en sí mismos esta ordenanza. Deberán ofrecer perpetuamente este incienso delante del Señor. Los sacerdotes tenían esta norma. En nuestro nuevo pacto ya no tenemos un altar físico, ni un fuego físico, ni un altar del incienso físico, pero son representaciones. El incienso es representativo de una vida de oración. Así que los sacerdotes del Señor oran temprano y al atardecer, y lo pasan a sus hijos y nietos por las generaciones, para su paz, para su preservación, para su bien. ¿Cómo debía ser el incienso? Toma especias aromáticas, extracte y una uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, Moisés, y harás de esto el incienso, un perfume sazonado con sal. Será un incienso puro y santo. Nunca lo elaboren para ustedes mismos, y deben tratarlo como cosa santísima. O será, este era el lugar donde se depositaba el incienso ya preparado. O será cosa santísima, como este incienso que harás. No os haréis otro según su composición, porque será cosa sagrada. La oración no es el aburrimiento, no es fuchi, no es no tengo tiempo, no es rapidito, llamámonos. Es cosa santísima. La oración de la iglesia sube como un perfume delante de Dios, y es depositado en copas de oro en los cielos perpetuamente. Así que cuando yo no esté en la tierra, cuando ya no me vean y ya no me oigan, mi voz se verá y se oirá en los cielos, porque las oraciones de años a favor de mis hijos, nietos, bisnietos y ustedes y las generaciones estarán delante de Dios, amados. Yo no me voy a callar, no callaré, porque mis oraciones son depositadas, y tus oraciones sinceras, en copas de oro perpetuamente. Dice que de este incienso no lo iban a ocupar para nada más, para sí mismos, para intereses propios, ni la composición debía ser exacta, así como la oración tiene sus elementos. Cuando oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Tiene sus elementos.
santificamos tu nombre y deseamos que venga a nosotros tu reino. Queremos que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Por favor, no nos dejes caer en ninguna tentación. Danos el pan que necesitamos cada día y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿No, amados? La oración tiene sus elementos, cosa santísima. El incienso del altar arderá con las brasas del fuego del altar del sacrificio, con el fuego que Dios mismo había enviado. Tomará Aarón un incienso, un sacerdote, tomará el incienso lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. O sea, va al fuego del altar del sacrificio y toma brasas de allí. Y sus puños llenos de perfume aromático del incienso, y lo llevará detrás del velo al lugar santo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Ninguna persona que tiene una vida de oración así puede morir en pecado, en tragedia, puede morir su salud, su esperanza. Quien lleva esta oración hasta el lugar santo, dice que todo el lugar santo se llenará de ese perfume. Y el fuego para encender esta oración ferviente es de la visitación de Dios a nuestros corazones. De allí tomamos para estas oraciones. Dice el Señor en su palabra algo con lo que nos tenemos que quedar hoy. Yo santificaré el santuario y el altar. Nuestro Dios es santo. Yo santificaré el santuario y el altar. Habitaré en medio de nosotros, de ellos, y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo los saqué de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Así que si Dios vive entre nosotros, ni modo que sigamos siendo las mismas personas. Ni modo que si Dios hace acto de presencia, no se nos mueva ni un pelito de la cabeza. Ni modo que si Dios está aquí con su gloria y su poder y su majestad y su Santo Espíritu convenciéndonos, estemos como soldados resistiendo, como dijo Jesús. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. No cantemos de labios para afuera. Y si hemos cantado así, hoy es un buen día de decir: Señor, levántame en el poder y el espíritu de Elías. Levántame como alguien que puede preparar a su familia, a la sociedad y la iglesia para el próximo advenimiento de Jesús. Quiero ser la voz que clama en el desierto. Y quiero que la gente venga a oír que tiene que prepararse porque Cristo viene. Que no vamos a bajar a las aguas así nomás, sino que traeremos delante de Dios fruto de arrepentimiento. Y aun cuando las personas sientan que esto es difícil y es un gran desafío, yo no lo puedo hacer, nadie puede, pero todo lo podemos en Cristo si Él nos fortalece, amados. Y estando en Cristo somos más que vencedores, y el Señor nos lleva en triunfo. Nosotros traemos los martes y cada día nuestro incienso. Del fuego del altar lo tomamos. Y nuestros altares del corazón, si están arruinados, hasta que Elías compuso, arregló, reparó el altar arruinado, hasta ese día vino el fuego. Cuando Moisés y Aarón salieron para bendecir al pueblo, sinceramente ofrecieron un sacrificio grato a Dios. Cayó fuego del cielo. Ese fuego debía permanecer en Israel por las generaciones, y de allí ese fuego, el sacerdote se iba a encargar que ese fuego no se apagara nunca. Así que cuando hay una visitación a tus hijos, a tu cónyuge, a tu compañero, tú deberes avivar ese fuego cada momento para que no mengue del corazón. No vamos a decir palabras que no son, actitudes que son contrarias a que el fuego permanezca. Y cada vez que venimos a orar
para orar con fervor de Dios, hemos de tomar las brasas del fuego del altar y así poner incienso. Algo santísimo para Dios, pero también debe serlo para nosotros. Las oraciones no son la perdedera de tiempo, no es la aburrición, no es estar bostezando 50 veces. La oración es nuestra comunión con Dios, con el Rey poderoso que cambia historias, que transforma acontecimientos, que puede salvarnos y que puede convertirnos en aquellos Juan Bautista mexicanos de la era postrera. Aquellos que aman a Dios con corazón radical y que tienen celo de su santidad. No nos conformemos a tener cultos para un Dios tan grande, en donde todo se mueve humanamente, nada divino, sobrenatural o milagroso ocurre. Si nuestro Dios es grande, esperemos cosas muy grandes, milagros hermosos, lágrimas de arrepentimiento, entrega total, prodigios, milagros y activación de los dones y ministerios, de tal forma que hagamos la obra que Dios nos mandó a hacer. No nos acostumbremos a cultos en donde todo se mueve humanamente. No hay nada divino, ni sobrenatural, ni milagroso en nuestro proceder, en nuestro pensamiento, en nuestra vida diaria. Con el espíritu y el poder de Elías. Pónganse de pie, amados.